Hola, soy Karina, consagrada a Jesús por María. Hoy leemos la lectura correspondiente al día 6 de la preparación para la consagración a Jesús por María. Del amor de la sabiduría eterna, desde el numeral 90 al 116. Efectos maravillosos que produce la sabiduría eterna en quienes la poseen. Siendo por naturaleza amante del bien, y en particular del bien del ser humano, esta hermosura suprema que es la sabiduría encuentra su mayor complacencia en comunicarse a él. Por ello, dice el Espíritu Santo, que la sabiduría busca, a través de las naciones, personas dignas de ella, y que se difunde y explaya en las almas santas. Precisamente esta comunicación de la sabiduría eterna ha formado los amigos de Dios y los profetas. Entró en tiempos antiguos en el alma del siervo de Dios, Moisés, comunicándole luz abundante para ver cosas magníficas y un poder maravilloso para realizar portentos y alcanzar victorias. Entró en el alma del servidor de Dios, que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Cuando la sabiduría divina entra en una persona, le trae toda clase de bienes y le comunica riquezas innumerables. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. Es el testimonio que Salomón rinde a la verdad después de haber recibido la sabiduría. Entre las innumerables operaciones realizadas en el alma por la sabiduría, muchas veces de manera tan secreta que uno ni siquiera tiene conciencia de ellas, estas son las más frecuentes. Discernimiento y penetración. La sabiduría comunica su espíritu a quien la posee, espíritu que es totalmente luminoso. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Con este espíritu sutil y penetrante, el ser humano, a ejemplo de Salomón, se convierte en juez de todas las cosas, con gran discernimiento y penetración. En los procesos lucirá mi agudeza y seré la admiración de los monarcas, gracias a la sabiduría que me comunicó su espíritu. Comunica a los humanos la ciencia sublime de los santos y las demás ciencias naturales, incluso las más ocultas, si le han de ser provechosas. Si alguien ambiciona una rica experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro, sabe los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas. A Jacob le dio a conocer los santos. Comunicó a Salomón la verdadera ciencia de toda la naturaleza. Me otorgó un conocimiento infalible de los seres. Le reveló multitud de secretos que nadie había descubierto. Todo lo sé, oculto manifiesto. En esta fuente infinita de luz bebieron los más grandes doctores de la Iglesia, entre otros, Santo Tomás de Aquino, como él mismo lo afirma. Aquellos admirables conocimientos que los han hecho dignos de elogio. Es de notar que las luces y conocimientos que comunica la sabiduría no son áridos, estériles o carentes de devoción, sino luminosos, llenos de unción y piadosos, conmueven y alegran el corazón e iluminan el entendimiento. Transmisión atrayente y eficaz de la buena noticia. La sabiduría comunica al ser humano no solo las luces para conocer la verdad, sino también la capacidad maravillosa de darla a conocer a otros. La sabiduría sabe todo lo que se dice y comunica la ciencia de decirlo bien. Efectivamente, la sabiduría abrió la boca de los mudos
y soltó la lengua de los niños. Soltó la lengua tartamudeante de Moisés. Comunicó a los profetas la palabra para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar, a pesar de que reconocían que abandonados a sí mismos, no sabían hablar mejor que un niño. La sabiduría comunicó a los apóstoles facilidad para predicar por todas partes el Evangelio y anunciar las maravillas de Dios, colmando su boca de palabras adecuadas. Dado que la sabiduría divina es palabra en la eternidad y en el tiempo, ha hablado siempre y por su palabra fue creado y restaurado todo. Ha hablado por medio de los profetas y de los apóstoles, y seguirá hablando hasta el fin de los tiempos por boca de aquellos a quienes se comunique. Pero las palabras que comunica la divina sabiduría no son palabras ordinarias, naturales y humanas. Son palabras divinas. El mensaje de Dios no lo acogieron como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios. Son palabras enérgicas, conmovedoras, penetrantes. La palabra de Dios es viva y enérgica, más tajante que una espada de 2 filos. Son palabras que parten del corazón de quien habla y penetran hasta el fondo del corazón del oyente. Salomón había recibido este don de sabiduría cuando escribe que Dios le había concedido expresar con claridad lo que le dictaba el corazón. Me concedió Dios saber expresarme. Y estas son las promesas de nuestro Señor a los apóstoles. Yo les daré palabras tan acertadas que ningún adversario les podrá hacer frente. Oh, cuán pocos son hoy día los predicadores que poseen este inefable don de la palabra y pueden decir con San Pablo: exponemos un saber divino, enseñamos la sabiduría de Dios. La mayor parte hablan guiados por las luces naturales de su inteligencia o según lo que han aprendido en sus lecturas, pero no según los dones recibidos de lo alto. Es decir, no según la divina sabiduría les hace sentir, ni según la abundancia del corazón, o sea, según la abundancia que reciben de la divina sabiduría. Por eso son tan raras las conversaciones logradas con la predicación. Si el predicador hubiera recibido de la sabiduría el don de la palabra en forma eficaz, el auditorio no podría resistirlo, como sucedía en otros tiempos. Los oyentes no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba por boca de él. Un predicador lleno de esta sabiduría hablaría con tanta suavidad y autoridad, Jesús enseñaba con autoridad, que su palabra no regresaría vacía sin haber realizado su misión. Fuente de gozo y de consuelo. Siendo la sabiduría eterna el objeto de la felicidad y complacencia del Padre Eterno y la alegría de los ángeles, constituye para el ser humano que la posee el principio de los más suaves deleites y consuelos. Le comunica el gusto por las cosas de Dios y le hace perder el de las criaturas. Alegra su espíritu con el resplandor de sus luces. Derrama en su corazón la alegría, la dulzura y la paz más indecibles, como lo atestigua San Pablo al decir: reboso de gozo en medio de todas mis penalidades. Y antes de él, Salomón: al volver a casa, aunque esté solo, descansaré a su lado, pues su trato no desazona, su intimidad no deprime, sino que regocija y alegra. Y no solo en casa,
sino en todas partes, porque camina delante de mí. Su amistad es noble deleite. En cambio, las alegrías y goces que pueden hallarse en las criaturas no son más que apariencia de placer y aflicción de espíritu. Dones y virtudes del Espíritu Santo. Cuando la sabiduría eterna se comunica a una persona, le infunde en grado eminente todos los dones del Espíritu Santo y todas las grandes virtudes, a saber, las virtudes teologales, fe viva, firme esperanza y ardiente caridad, las virtudes cardinales, templanza sobria, prudencia consumada, justicia perfecta y fortaleza invencible, las virtudes morales, religión perfecta, humildad profunda, mansedumbre atrayente, obediencia incondicional, desapego total, mortificación continua, oración sublime, etc. Virtudes admirables y dones celestiales que el Espíritu Santo enumera maravillosamente en pocas palabras al decir: si alguien ama la rectitud, las virtudes son fruto de sus afanes. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para los hombres no hay en la vida nada más provechoso que esto. Inspira grandes empresas de pesadas cruces. Por último, no habiendo nada más dinámico que la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento. No permite que quienes se honran en su amistad se adormilen en la tibieza y la negligencia. Les inflama e inspira grandes empresas por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y, para ponerlos a prueba y hacerlos aún más dignos de sí misma, les proporciona grandes combates y les reserva contradicciones y obstáculos en casi todo lo que emprenden. En efecto, permite ya que el diablo los tiente o el mundo los calumnie o desprecie, ya que sus enemigos los superen y derriben, ya que sus amigos y parientes los abandonen y traicionen. Aquí permite que los aflija la pérdida de sus bienes, allá que los atormente la enfermedad, más allá una injusticia, y más allá aún la tristeza y el desaliento. En una palabra, los prueba de 1000 maneras en el crisol de la tribulación. Pero el Espíritu Santo dice: sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta, resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. La sabiduría dio éxito a las tareas del injusto e hizo fecundos sus trabajos. Lo protegió contra la codicia de los explotadores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos y lo puso a salvo de sus acechanzas. Le dio la victoria en la dura batalla para que supiera que la sabiduría es más fuerte que todo. Se lee en la vida del beato Enrique Suso, religioso dominico, que su deseo de adquirir la sabiduría eterna era tan vivo que él mismo se ofreció varias veces a padecer toda clase de tormentos con tal de alcanzar sus favores. Pues, ¿qué?, reflexionaba, ¿no sabes que los enamorados soportan miles y miles de sufrimientos por el objeto de su amor? Consideran dulces los desvelos, agradables las fatigas y el trabajo como un descanso, cuando tienen la seguridad de que la persona amada se sentirá obligada y satisfecha. Si los hombres hacen todo esto para dar gusto a una pobre criatura,
¿No te avergüenzas de tu falta de empeño cuando se trata de adquirir la sabiduría? Oh sabiduría eterna, no, no retrocederé jamás en tu amor, aunque para llegar a tu mansión tenga que caminar entre zarzas y barzas que me envuelvan hasta la cabeza. Aunque me vea expuesto a 1000 crueldades en el cuerpo y en el alma, preferiré tu amistad a todos y te haré reinar como soberana absoluta sobre todos mis afectos. Algún día después, yendo de camino, cayó en manos de unos ladrones, que lo golpearon y redujeron a estado tan lamentable que ellos mismos se sintieron movidos a compasión. Enrique, al verse en tan deplorable situación y desprovisto de todo socorro, cayó en profunda melancolía y, olvidando su propósito de mantener el valor en las pruebas, comenzó a llorar, preguntándose por qué le afligía Dios de esa manera. Pensando esto, se durmió. Al clarear la mañana, oyó una voz que le reprendía diciendo: «Miren a nuestro héroe, ese que hiende las montañas, trepa por las rocas, asalta ciudades, mata y despedaza a todos los enemigos cuando goza de prosperidad. Pero en la adversidad no tiene ni coraje, ni brazos, ni piernas. En tiempo de consolación es un león, en la tribulación un ciervo pusilánime. La sabiduría no ofrece su amistad a cobardes e indolentes como éste». Ante tal reprimenda, el beato Enrique confesó la falta que había cometido al afligirse en forma exagerada y suplicó a la sabiduría que le permitiera desahogar su corazón llorando amargamente. «No, no», replicó la voz, «nadie en el cielo te estimará en nada así. Como un pequeñuelo o una mujercilla te pones a llorar. Enjuga tus ojos y muestra un rostro sereno». La cruz es, pues, el patrimonio y recompensa de cuantos desean y poseen la sabiduría eterna. Pero esta amable soberana, que lo hizo todo con número, peso y medida, solo envía a sus amigos cruces proporcionadas a sus fuerzas y vierte tan suave unción sobre los sufrimientos que en ellos se encuentran sus delicias. Encarnación y vida en la tierra de la sabiduría eterna. Encarnación de la sabiduría eterna. El Verbo eterno, la sabiduría eterna, dio a conocer a Adán, como es creíble, y prometió a los antiguos patriarcas, como lo atestigua la Sagrada Escritura, que se haría hombre para salvar a la humanidad, de acuerdo a la decisión tomada en el Consejo de la Santísima Trinidad. Por ello, durante los 4 milenios que siguieron a la creación, todos los santos del Antiguo Testamento pedían con insistentes plegarias la llegada del Mesías. Gemían, lloraban, suplicaban: cielos, destilen el rocío, nubes, derramen la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación. Oh sabiduría que procedes de la boca del Altísimo, ven a liberarnos. Pero sus gritos, plegarias y sacrificios no tenían la fuerza suficiente para hacer descender del seno del Padre a la sabiduría eterna, el Hijo de Dios. Alzaban los brazos al cielo, pero estos no eran lo suficientemente largos para llegar hasta el trono del Altísimo. Ofrecían a Dios continuos sacrificios, incluso el de sus corazones, pero su precio no alcanzaba a merecer la gracia de las gracias. Por último, cuando llegó el momento de realizar la redención de los hombres, la sabiduría divina se construyó una casa, una habitación digna de ella misma. Creó y formó en el seno de Santa Ana a la Divina María, con mayor complacencia que la que había experimentado en la creación del universo. Es imposible expresar las inefables comunicaciones de la Santísima Trinidad a tan hermosa criatura,
lo mismo que la fidelidad con que María respondió a las gracias de su Creador. El torrente impetuoso de la bondad de Dios, estancado violentamente por los pecados humanos desde el comienzo del mundo, se explaya con toda su fuerza y plenitud en el corazón de María. La sabiduría eterna le comunica todas las gracias que hubieran recibido de su liberalidad Adán y sus descendientes si hubieran conservado la justicia original. En fin, como dice un santo, toda la plenitud de la divinidad se derrama en María, en cuanto una pura criatura es capaz de recibirla. Oh María, obra maestra del Altísimo, milagro de la sabiduría, prodigio del Omnipotente, abismo de la gracia. Confieso con todos los santos que solamente tu Creador puede comprender la altura, anchura y profundidad de las gracias que te comunicó. La Divina María realizó en 14 años tales progresos en la gracia y sabiduría de Dios. Su fidelidad al amor del Señor fue tan perfecta que llenó de admiración no solo a los ángeles, sino también al mismo Dios. Su humildad, profunda hasta el anonadamiento, embelesó al Creador. Su pureza, enteramente divina, lo cautivó. Su fe viva y sus continuas y amorosas plegarias le hicieron violencia. La sabiduría se encontró amorosamente vencida por tan amorosa búsqueda. Oh, cuán grande fue el amor de María que venció al Omnipotente, exclama San Agustín. Cosa admirable. Queriendo la sabiduría descender del seno del Padre al seno de una Virgen, para descansar entre los lirios de su pureza, queriendo hacerse hombre en ella y darse enteramente a ella, envió al arcángel Gabriel a llevarle su saludo y manifestarle que le había conquistado el corazón, por lo cual deseaba hacerse hombre en su seno siempre que ella diera su consentimiento. El arcángel cumplió su misión. Aseguró a María que conservaría su virginidad a pesar de ser madre, y obtuvo, no obstante la resistencia de su profunda humildad, el consentimiento inefable que la Santísima Trinidad, los ángeles y todo el universo esperaban desde hacía tantos siglos. María, humillándose ante su Creador, respondió: Aquí está la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que has dicho. Observa cómo, en el instante en que María otorgó su consentimiento de ser Madre de Dios, se obraron múltiples prodigios. El Espíritu Santo formó de la purísima sangre de María un cuerpecito y lo organizó con perfección. Dios creó el alma, más perfecta que jamás ha creado. La sabiduría increada, el Hijo de Dios, se unió en realidad de persona a ese cuerpo y esa alma. Y así se realizó este gran portento del cielo y de la tierra, este prodigioso exceso del amor de Dios. El Verbo se hizo carne. La sabiduría eterna se ha encarnado. Dios se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios. Este hombre Dios se llama Jesucristo, es decir, Salvador. A continuación, el compendio de su vida divina en este mundo. Vida de la sabiduría encarnada. Nace de una madre virgen. El Hijo de Dios quiso nacer de una mujer casada, aunque realmente virgen, a fin de que no pudiera reprochársele el haber nacido de una unión ilegítima, y por otras razones importantísimas que nos explican los santos padres. Su concepción fue anunciada a la Santísima Virgen por el arcángel Gabriel, como acabamos de ver. Jesucristo se hizo hijo de Adán, pero sin heredar su pecado. Nace en Belén de Judá. La encarnación tuvo lugar un viernes 25 de marzo. El Salvador del mundo nació el 25 de diciembre en la ciudad de Belén,
en un establo destartalado, donde tuvo por cuna un pesebre. Un ángel anunció a unos pastores que guardaban sus rebaños en el campo el nacimiento del Salvador, recomendándoles que fueran a Belén a adorarlo. En ese instante oyeron un coro de ángeles que cantaban: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Él quiere tanto. Se somete a la circuncisión, los magos lo adoran. El 8º día de su nacimiento, y para conformarse a la ley de Moisés, aunque no estaba sujeto a ella, fue circuncidado y se le impuso el nombre de Jesús, dado de antemano por el cielo. 3 magos de Oriente vinieron a adorarlo, avisados por una estrella extraordinaria que los condujo a Belén. Esta fiesta se llama Epifanía, es decir, manifestación de Dios, y se celebra el 6 de enero. Es presentado en el templo y huye a Egipto. Quiso ser presentado en el templo 40 días después de su nacimiento y observar toda la ley de Moisés para el rescate de los primogénitos. Poco después, un ángel advirtió a José, esposo de la Santísima Virgen, que tomara al niño y a la madre y huyera a Egipto para evitar el furor de Herodes. José obedeció. Opinan algunos autores que nuestro Señor permaneció en Egipto 2 años, otros que 3, y otros, como Baronio, que hasta 8. Su presencia santificó todo aquel país, haciéndolo digno de verse más tarde poblado de santos anacoretas. Dice Eusebio que al entrar Jesús en Egipto, huyeron los demonios, y San Atanasio añade que los ídolos se hicieron añicos. Se manifiesta como sabio, es bautizado. A la edad de 12 años, el Hijo de Dios discutió con un grupo de doctores de la ley, manifestando tal sabiduría que dejó admirado a todo su auditorio. Después de este acontecimiento, el Evangelio no nos dice nada de él hasta su bautismo, que recibió cuando tenía 30 años. Retiróse inmediatamente al desierto, donde ayunó 40 días, sin comer ni beber, y al ser tentado por el demonio, triunfó sobre éste. Realiza su misión, vida pública. Comenzó entonces su predicación en Judea, llamando a sus apóstoles, y realizó todos los adorables portentos que mencionaron los textos sagrados. Basta recordar que el 3er año de su vida pública, 33º de su edad, Jesucristo resucitó a Lázaro. Entró triunfante en Jerusalén el 29 de marzo. El 2 del inmediato mes de abril, 14 de Nisán, celebró la Pascua con sus discípulos, lavó los pies a los apóstoles e instituyó el Santísimo Sacramento de la Eucaristía bajo las especies de pan y vino. Se somete a la pasión y a la muerte. La tarde del mismo día, sus enemigos, guiados por Judas, el traidor, lo pusieron preso. Al día siguiente, 3 de abril, a pesar de ser fiesta, fue condenado a muerte después de haber sido flagelado, coronado de espinas y tratado con extrema ignominia. Ese mismo día fue conducido al Calvario y clavado en una cruz entre 2 malhechores. Así quiso morir el Dios de la inocencia, con la muerte más vergonzosa, y padecer el suplicio que merecía un ladrón llamado Barrabás, a quien los judíos le pospusieron. Los santos padres dicen que Jesús fue clavado en la cruz con 4 clavos, y que en medio de ella sobresalía un tosco madero en forma de asiento, sobre el cual podía apoyarse. Es sepultado, resucita y sube al cielo. Después de 3 horas de agonía, el Salvador del mundo murió a la edad de 33 años. José de Arimatea
tuvo el valor de pedir su cuerpo a Pilato y lo colocó en un sepulcro nuevo excavado en la roca. No se puede olvidar que la naturaleza manifestó su dolor ante la muerte de su propio autor mediante una serie de prodigios acaecidos en el momento en que expiraba. La resurrección de Jesucristo tuvo lugar el 5 de abril. Se apareció varias veces a su Santísima Madre y a los discípulos durante 40 días, hasta el jueves 14 de mayo, en que condujo a los discípulos al Monte de los Olivos, donde en presencia suya subió a los cielos, por su propia virtud, a la diestra del Padre, dejando sobre la roca las huellas de sus sagrados pies.